Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Desde la Palabra de Dios. Cuando tú empiezas a hacer lo que la Palabra de Dios te dice, vas a empezar a conocer un mundo que no conoces. Vas a empezar a ver que las cosas no son como tú pensabas. Te vas a dar cuenta de que hay un mundo diferente. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte en la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: «¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?». Unos decían: «Es el mismo». Otros: «No es él, sino que se le parece». Pero él decía: «Soy yo». Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios?». Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: «¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos?». Él les contestó que es un profeta. Le replicaron: «Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones?». Y lo echaron fuera. Jesús supo que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?». Jesús le dijo: «Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es». Él dijo: «Creo, Señor», y postrándose lo adoró. La Cuaresma nos lleva ya a este cuarto domingo para que hagamos un balance, un análisis de nuestro proceso de conversión. Recuerden que la Cuaresma pues precisamente busca que nuestra vida vaya avanzando en este proceso de conversión para llegar a la Pascua con un corazón más dispuesto, con un corazón completamente a Dios, con un corazón lleno de Espíritu Santo. Y hoy la lectura del capítulo 9 nos da la oportunidad de hacer esta revisión. Ya en otras muchas homilías les he comentado cómo los ciegos dentro del Evangelio de diferente forma nos van presentando el estado de inconversión o el estado de una persona antes del encuentro con Cristo. San Juan, que escribe su Evangelio al final del primer siglo, probablemente alrededor del año 90, pretende, ante todo, darnos una serie de mensajes teológicos de lo que ya está viviendo la comunidad, utilizando muchos de los elementos que le escuchó seguramente a Jesús en su predicación, pero que no se limita solamente al espacio y al tiempo, sino que en él el Espíritu Santo nos da toda una catequesis teológica para que nosotros podamos comprender muchos de los aspectos que, aunque ya vistos por los otros evangelistas, no alcanzan mucha profundidad. Y este es el tema de la conversión,
que vemos pues por diferentes partes en los evangelios sinópticos, nos encontramos a diferentes ciegos siempre con la misma visión. Valga aquí pues la expresión, la visión de los ciegos, ¿verdad? Con esta visión del evangelio. Quisiera pues que abriéramos todos nuestra Biblia en el capítulo 9 de San Juan, que es el que vamos a ir revisando. El tema pues es llegar de la oscuridad en la que hemos nacido, la oscuridad en donde no hay fe, llegar hasta la fe verdadera con el encuentro personal con Cristo, una fe que nos va a transformar completamente nuestra vida, pero esto es un proceso. No pensemos que porque vamos a un retiro, porque venimos a misa, nuestro proceso está ya terminado. Es un proceso que nos lleva prácticamente toda la vida, pero que tiene etapas importantes y que son importantes conocer para que nosotros podamos controlar dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos, pues cómo podemos caminar hacia la siguiente etapa. Bien, ¿qué es lo primero que encontramos? Lo primero que encontramos en el texto es que Jesús encuentra a este hombre. Es un encuentro, digamos, casual. Jesús va pasando, se encuentra a este ciego de nacimiento. Y este es el caso de todos nosotros. Nosotros empezamos a venir a misa en algún momento de nuestra vida. Luego quizás fuimos a algún retiro. O nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios. Sea porque en la casa la empezábamos a leer, quizás porque éramos chicos, ¿verdad? Pero en nuestra casa se leía la palabra de Dios. O porque empezamos a poner atención realmente en la misa y empezamos a escuchar la palabra de Dios. Cuando Jesús se encuentra con nosotros, este encuentro que puede ser a través de su palabra, a través de la oración, a través de los diferentes elementos en los cuales Dios ha previsto tener este encuentro, en ese momento Él va a pedir algo. Porque la palabra de Dios siempre es exigencia. El encuentro con Jesús siempre nos envía, nos pide. Y este es el elemento central. Si ustedes se fijan, en el versículo 6, dice el texto: después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Cuando nosotros queremos verdaderamente iniciar nuestro proceso, tenemos que empezarlo haciendo lo que Dios nos pide. Que esta es pues la gran dificultad, como lo veíamos también la semana pasada. Recordarán que comentamos el pasaje de Reyes, en donde Eliseo le pide a aquel sirio, Naamán, que vaya a lavarse al río Jordán 7 veces. Y pues dice: no hombre, pues si no habría mejores ríos allá en mi rancho, ¿por qué tengo que venirme a lavar aquí? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Las aguas son las mismas? No, las aguas son las mismas, pero es Dios el que te está pidiendo que hagas algo, que a lo mejor te parece una tontería. Pero tú no estás para juzgar lo que Dios te pide, sino para hacer lo que Dios te pide. El problema muchas veces en nuestro cristianismo, y por eso se atora gravemente nuestro proceso de conversión, es porque nosotros venimos a misa, pero luego ya no aplicamos lo que escuchamos aquí. Muchas veces porque solamente le escuchamos, y todavía siguen siendo pocos los que toman algún apunte, los que subrayan, los que se llevan tarea a casa. Venimos, escuchamos, leemos, pero luego ¿qué va a pasar en el resto de la semana? ¿Vamos a hacer lo que Él nos dice? Pues como si ya se nos olvidó. Así cuando voy a alguna reunión que me invitan para dar algún tema y veo que nadie tiene Biblia, ni nadie trae ningún apunte así para hacer algún apunte, les digo: qué barbaridad, aquí han de tener todos un IQ de 1000, yo creo, ¿verdad? Escuchan las palabras del predicador y las memorizan con puntos y comas, ¿verdad? Claro que eso es casi imposible, ¿verdad? Quizás hay alguien que lo pueda hacer. Pero por eso dicen los chinos, ¿verdad?, que más vale un pedazo de papel y una pluma que la mejor memoria.
Nos pasa entonces mucho eso en nuestra iglesia, hermanos. Todavía, a pesar de todo el tiempo que llevamos trabajando en este tema, no hemos caído en la cuenta de que la homilía es un momento de clase, es un momento de instrucción. ¿Se acuerdan cuando empecé con ustedes hace 4 años esto? Una frase que les dije: tengo poco que informarles y mucho que formarles. La idea es venir a una clase de formación. ¿Para qué? Pues para luego aplicarla. ¿De qué me sirve a mí aprender, no sé, lo que estoy aprendiendo en la clase? Por ejemplo, los niños. ¿De qué me sirve? En la clase me enseñan las vocales y me enseñan todo esto, pero luego no escribo. Entonces, ¿para qué aprendí el abecedario y para qué aprendí todo lo que me enseñaron si luego llego a mi casa y no escribo? En la casa, para aprender a escribir, tengo que ponerme a escribir, ¿verdad? Hoy con las computadoras, por eso la mayoría de la raza tiene una ortografía y una caligrafía pésima. El otro día, en un examen que puse en el seminario, uno de los alumnos, pues le puse 6. Le digo, dispénsame, pero no entendí tus respuestas. No sé qué me pusiste, no te puedo calificar. Te califiqué lo que más o menos entendí, y así con buena fe, ¿verdad? Sí, porque, oye, para revisar ese examen, 10 minutos tratando, ¿qué pondría aquí este vato? O sea, imposible. ¿Por qué? Porque no practicas. Ahora estás nomás ahí con la computadora y todo este tipo de rollos, y entonces ya no sabemos escribir. Pero bueno, eso es aparte, fue un comercial del patrocinador, ¿verdad? Breviario cultural. Necesitamos poner en obra esto. Este hombre va y hace lo que Jesús le dice. Oye, irme a quitar el lodo, ¿verdad? Qué tontería, ¿verdad? No, le dice, ve y ve a esta piscina. Había muchas piscinas. No, ve a esta piscina, haz lo que yo te digo. Y va y se le da una gran bendición, se le abren los ojos. Cuando tú empiezas a hacerle caso a Dios, cuando tú empiezas a hacer lo que la palabra de Dios te dice, vas a empezar a conocer un mundo que no conoces. Vas a empezar a ver que las cosas no son como tú pensabas. Te vas a dar cuenta de que hay un mundo diferente. Y esto es maravilloso, es decir, estamos entrando por el camino de la luz. Sin embargo, esta iluminación va a hacer que nuestros criterios cambien. Va a hacer que ya no veamos las cosas como las veíamos antes. Nuestro concepto de verdad, nuestro concepto de justicia, nuestro concepto de obediencia. Nuestro concepto de obediencia, cuando se ilumina nuestro corazón por la palabra de Dios, el concepto de obediencia va a cambiar. Va a ser el concepto que Dios nos propone. Y esto pues obviamente nos va a traer problemas. ¿Cómo le trajo a este pobre hombre que pues se encuentra con Jesús, se le abren los ojos y entonces empieza a tener problemas? Todos los siguientes versículos que vamos a encontrar a partir del versículo 8 nos narran toda la problemática que va viviendo aquel que empieza a hacer lo que Dios le pide. ¿Y qué es lo primero que le pasa a esta persona? Se le abren los ojos y empieza a tener problemas con su comunidad, con los que lo conocían. Miren lo que nos dice a partir del versículo 8. Los vecinos, si la gente cercana a él, ¿verdad? Y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? ¿No es este el que siempre andaba aquí de vago? ¿No es este el que siempre andaba diciendo maldiciones? ¿No es este el que hacía? ¿No es este? ¿No es este? O sea, cuando se te abren los ojos delante de Dios, cuando tú empiezas a hacer lo que Él te pide, pues vas a cambiar tu vocabulario, vas a cambiar tu manera de portarte, de vestirte. Estoy preparando por ahí, ayudado de un librito, un texto que quiero darles en Pascua, a propósito de la moda de la mujer, ¿verdad?, que hoy es bastante escandalosa en muchos casos. Pero bueno, cuando se te abren los ojos, empiezas a ver que esto pues no está correcto. Y dicen, ¿no es esta? ¿No era este
Algo empieza a cambiar en nuestra vida cuando tú haces lo que Dios te pide. Cuando nada más vienes a misa a dar la vuelta, pues entonces nada en tu vida va a cambiar. O va a cambiar, realmente, ¿cómo cambias? Le apostamos todo a la gracia y nada a nuestra voluntad. La palabra de Dios opera las dos cosas. Unos decían sí es Él, otros decían no es Él, aunque se le parece, pero Él mismo decía sí soy yo. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. Empieza el cuestionamiento y esto nos da la oportunidad de una de las gracias más importantes en el cristianismo, testificar. Hablar de Jesús. ¿Cómo es que ahora ya no te drogas? ¿Cómo es que ahora ya no tomas? ¿Cómo es que ahora ya no eres esa persona maldicienta? ¿Cómo es que ya no eres ese hijo desobediente? ¿Cómo es que ahora han mejorado tus calificaciones? ¿Cómo es que has mejorado ahora tu relación con tus papás? En mi proceso de conversión, esta era una de las cosas que más les llamaba la atención a mis papás. Cambios en mi comportamiento dentro de la casa. ¿Cómo será que? ¿Por qué has cambiado? Y esto obviamente nos da la oportunidad de decir, bueno, pues desde que empecé a escuchar a Jesús en la palabra, desde que entré a aquel grupo y ustedes me han visto que ahora leo la palabra y estoy buscando vivir conforme a lo que Él me dice. ¿Cuándo cambió tu vida? El día que yo empecé a hacerle caso a Jesús. El día que yo empecé a leer la Biblia, pero que empecé a poner en práctica lo que ahí dice. Entonces dejé de ser maldiciento, entonces dejé de ser un borracho, un drogadicto, entonces dejé de vestirme indecentemente, entonces empecé a ver las cosas de una manera diferente. Pero el problema, mis amados hermanos, pues es que se complica el asunto, ¿verdad? Y entonces, como esto que hizo Jesús lo hizo en sábado, pues ahí vas para adentro, ¿verdad? Fíjense lo que dice enseguida. Verso 13 y 14. El día en que Jesús hizo lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y ellos le preguntaron cómo era que ahora podía ver. Resulta que porque ahora veo, que porque ahora tengo una visión diferente de la vida, pues ahora me llevan al tribunal para que me juzguen. Si yo no he hecho nada, nada más que ahora veo diferente. Antes era un ciego, ahora veo. Y como ahora veo que tengo que respetar a mis papás, a mis padres, a mis hijos, que tengo que respetar de una forma diferente. Por ejemplo, mi trabajo, horario de entrada, horario de salida. Antes me llevaba una pluma y un clip, ahora ya no. Y ahora veo quién se las lleva y hace las mismas cosas que yo. Y le digo que estás mal, no te debes de llevar una pluma ni un lápiz. No debes de andar en el Messenger ni utilizando tu tiempo para otras cosas porque estás robando a la compañía. ¿Y qué le interesa, verdad? Vamos a hacerle política para que se vaya porque luego todo el mundo se va a dar cuenta. Hay que llevarlo a los tribunales. La gente que eran tus amigos, que eran tus compadres. Hay un texto muy padre, se los dejo de tarea para no alargarnos demasiado. Salmo 55, versículos 12 al 14. Ahí el salmista se queja y dice, Chihuahua, si fuera mi enemigo, pues me aguantaría. Pero es mi amigo, mi compañero, con aquel que iba a la casa del Señor, el que me está metiendo al bote, el que me está metiendo en problemas aquí. Era mi amigo con el que me iba al fútbol. Éramos bien cuates hasta que un día yo empecé a hacer las cosas que Dios manda. Y entonces aún mis amigos, mis compañeros, mi vecino, la gente con la que convivía, me empieza a perseguir. Ya no soy de su agrado. Mis amados hermanos, si no nos persiguen, nuestra conversión no está siendo real. Quiere decir que tú no estás haciendo lo que Dios te dice. Puede ser porque ni siquiera lo conozcas. Y nadie puede adivinar qué querrá Dios. Y entonces por eso pues eres o formas parte de este mundo, nada más. Necesitas escuchar a Jesús
y luego hacer lo que Él te dice. Muchísimos vienen, 700,000 gentes vienen a misa el domingo en Monterrey, de los 4 millones, ¿verdad? De los 4 millones, 700,000 personas vienen a misa. ¿Y dónde están en la semana esas personas? No hay conversión. Ya nos estarían persiguiendo a las 700,000. Pero no. ¿Por qué? Porque venimos a misa, escuchamos la palabra de Dios, pero se nos olvida, apenas cruzas la puerta, en la mayoría, no sé si esta sea la única parroquia en la que se lleva la Biblia y no la traen todos, y de los que traen Biblia no todos apuntan. ¿Qué podemos esperar en el resto de la semana? ¿Qué podemos esperar de en las misas en donde se predican 10 o 15 minutos? En donde nadie trae la Biblia y en donde nadie apunta. Pues que vas a escuchar, pero va a ser bien difícil que puedas vivir. Imagínense el textonononón de hoy. Todo un capítulo. Es un chorro. De aquí he predicado de muchas cosas. Ahorita me estoy deteniendo en cada pedacito para ilustrar, que eso es lo que pretende este capítulo, ilustrar el proceso de conversión. Imagínate, ayer que lo leí todo completo, nada más en la lectura nos llevamos casi 10 minutos. Y estás atorado porque tienes la siguiente misa dentro de 1 hora. ¿Cuánto vas a predicar? Si normalmente le dedicas 15 minutos, pues ahora le vas a tener que dedicar 7. A un texto grandísimo. ¿Qué se va a llevar la gente? ¿Qué nos llevamos nosotros? Por eso no hay conversión, por eso no hay persecución, por eso todos vivimos a gusto. ¿Quiénes nos persiguen? Los malos, ¿verdad? Pero ese es problema de siempre. Los malos siempre nos van a perseguir, lo malo es que ahora hay muchos, porque hemos permitido que esto crezca, pero siempre va a haber este problema. Pues en mi tiempo pues también había robos y asesinatos y pues todo, ¿verdad? O sea, no ha cambiado este tema, nada más que ahora hay muchos. Pero lo malo es cuando te persiguen, ahí es en donde empieza a cambiar nuestra sociedad, porque estás siendo luz para el mundo, te estás convirtiendo en un foco de luz que llama la atención. ¿Y qué van a hacer? Van a tratar de apagarlo. Dice el Evangelio de San Juan que Jesús, que es la luz del mundo, vino a este mundo para iluminarlo y las tinieblas lo rechazaron. Y está hablando de su crucifixión, de toda la persecución de los fariseos, de todo lo que él tuvo que vivir porque fue rechazado. Sus criterios y su forma de pensar no eran aceptados, no fueron aceptados por el fariseísmo y por el común del pueblo judío. Si nosotros, una fuerza, imagínense 700,000, leyéramos la palabra y la buscáramos aplicar en nuestras vidas, hermanos, tendríamos un cambio tremendo en toda nuestra sociedad. Pero a nadie le gusta que lo persigan. Pero es un signo. Si tú estás haciendo lo que Dios te pide, prepárate, te van a perseguir. Pero no nada más la gente con la que convives. Lo más gacho es lo que sigue. Miren cómo sigue este asunto. Vamos ahora a los siguientes versículos. Como no creyeron, entonces mandaron llamar a sus papás. Y estamos en el versículo 18. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón. Verso 22, escuchen esto. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Si a alguien se van a echar, pues échenselo a él, a nosotros no, ¿verdad? O sea, esa es bronca de él, no es nuestra. Oye, son mis papás, papá, oye, ¿qué rollo?
No. Tú te metiste en esta bronca, pues ahora a ver cómo sales. Jesús ya lo había advertido. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 12, verso 53. Jesús ya lo había advertido claramente esta situación. Verso 51, leo desde ahí. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división, porque de hoy en adelante 5 de una familia estarán divididos contra 3 y 3 contra 2. El padre estará contra su hijo, el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Yo no lo conozco. ¿Quién sabe qué rollo con él? Sí nació ciego y sí es nuestro hijo, pero ¿qué le hicieron o por qué veo? No, eso ya no sé. Ahí ustedes averigüen con él. Oye, papá, ¿te metiste en esto? A ver cómo te sales, ¿verdad? La gente de nuestra familia, nuestra gente cercana, todo esto lo he vivido yo. Se los he comentado en otras ocasiones. Cómo graves y tremendos problemas, especialmente con mi papá. Con mis hermanos que me agarraban de burla, ¿verdad? Ahí viene el aleluyo. Todavía mi hermano Alejandro, que a veces me ayuda a dar pláticas, ¿verdad? Un hombre de Dios, un hombre tremendamente convertido. Mi hermano Alejandro, pues era de los primeros que se burlaba conmigo porque es mi hermano menor, pero siempre he llevado muchísima confianza con él. Y entonces decía, órale, ahí viene el aleluyo, cállense. Porque pues en la mesa ya no se podían decir ciertos chistes, ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces me lo agarraba así como de burla para decir, bueno, ahí viene el aleluyo. Y como éramos siempre formado también de mi grupo de amigos, entonces, pues cuando teníamos amigos paganos, ¿verdad? Pues entonces, porque ahí viene el aleluyo. Nuestra propia familia. ¿Te persiguen, hermano, tu familia? ¿Te persigue alguien por ser cristiano? ¿Por estar haciendo lo que Dios te pide que hagas? No. Cuestiona tu conversión. Cuestiona tu crecimiento espiritual. Somos muy devotos. Ponemos los ojitos al cielo. Venimos al Santísimo y queremos flotar y alucinar. Y si viene Chuy y Miriam, mejor. Porque no necesito ni que me pongan rositas abajo para aterrizar, ¿verdad? Sí. Sí, pero nadie te persigue, compadre. Quiere decir que sigues siendo el mismo pagano de siempre. Sigues teniendo el mismo vocabulario, tus pensamientos son los mismos, tus criterios en el trabajo son los mismos, tu manera de llevarte en tu casa es la misma. No ha cambiado nada, nada más que ahora alucinas en las horas santas. Digo que bueno, ojalá y ese sea el principio de tu conversión, del encuentro con Jesús, y te decidas como el ciego a hacer lo que te dice Dios. Cuando viene Chuy y Miriam nos dicen muchas cosas y usan mucho la palabra de Dios, aunque platican muchas historietitas, ¿verdad? También. Pero bueno, esa palabra que escuchaste, pues ponla en práctica esa semana, carambas. Lo que escuchamos el domingo, porque si no, no hay conversión. Y si no hay conversión, hermanos, pues entonces, ¿dónde estamos? ¿Para qué nos sirve entonces la Cuaresma? Para ver dónde estamos. Nacimos ciegos y tuvimos un encuentro con Jesús. Todos ustedes que vienen el domingo a misa tienen un encuentro con Jesús en su palabra, en su Eucaristía. Un encuentro que nos exige hacer algo en la semana. ¿Lo estamos haciendo? ¿Y cómo sé si lo estoy haciendo? Pues porque inmediatamente te persiguen. Van a empezar ciertos comentarios de tus amigos, de tu raza con la que te juntas, de tus familiares, pero no termina todavía el cuento aquí. La persecución sigue. Y entonces, en este mismo texto, regresamos al capítulo 9 de Juan. Dice, entonces lo insultaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, verso 28. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. Me voy al 34. Le dijeron entonces,
Tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Se complica el asunto. No solamente mis amigos, no solamente mis familiares, sino que empiezo a tener problemas con las instituciones. ¿Por qué? Porque mi vista cambió, porque ahora entiendo bien el tema de la vida, y entonces ahí cerca de mi comunidad se practican abortos, y entonces yo pongo pancartas y empiezo a invitar a la gente a que esa clínica se mueva, que la cierran, empiezo a promover las causas justas de la vida, empiezo a hablar de que cómo vamos a permitir que dos personas del mismo sexo se casen y puedan adoptar hijos, y entonces me convierto en un promotor de la vida cristiana, de los valores del evangelio. Hermano, te estás metiendo en dificultades. Vas a empezar a tener problemas con las instituciones, que pueden terminar incluso en la cárcel. Cuando estábamos preparando ahí en Evangelización Activa uno de los videos, Roberto, que es el que se encarga de todo esto, bajó de internet un video, un pequeño video, que yo no sabía a qué se refería, porque nada más puso, en el video solamente se ve que está un sacerdote que llevan esposado, ya grande, lo llevan esposado dos policías y lo van arrastrando. Y no entendía por qué, porque bueno, lo que estábamos ahí hablando era de la persecución, pero no sabía por qué. Y entonces él me prestó todo el video, en donde es porque él había estado organizando contra una clínica abortista en Nueva York, había estado organizando una serie de manifestaciones con pancartas. Y el sacerdote sale vestido de sacerdote y lo llevan esposado y lo van arrastrando para meterlo a una patrulla. Tu vida se te va a complicar. ¿Por qué? Porque vino la luz a este mundo y el mundo la rechazó. Porque nosotros no somos del mundo, aquí vivimos, pero el mundo tiene unos criterios y nosotros tenemos otros. Y cuando se te abren los ojos, dices, ay Carlitos, ¿y qué estaba yo haciendo? Este médico, que no me recuerdo ahorita cuál es su nombre y apellido, que es uno de los principales activistas contra el aborto, él no sé cuántos miles de abortos practicó, pero un día llegó la luz a su corazón y profundamente arrepentido de todo lo que hizo, ahora se ha convertido en uno de los principales activistas para promover que se elimine completamente esta práctica. Cuando se te abren los ojos, hermano, empiezas a darte cuenta de que has hecho muchas cosas muy terribles y vas a empezar a buscar cambiarlas. Pero a veces esa búsqueda del cambio te va a meter en graves problemas. Con tu gente, con tu familia y probablemente con las instituciones, dependiendo hasta dónde se te abran los ojos. Pero de veras, cuando se te abren, pues tienes que hacer algo, ¿verdad? No puedes quedarte ahí porque estás viendo. Antes no veías, pero ahora ves. Y entonces esto te mueve a cambiar y este cambio te va a meter en problemas con todo mundo. Esto te va a dar, como ya decía, la oportunidad de testificar. En el versículo 30 de este texto, el hombre les contesta, ¿qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer estas cosas. Cuando nosotros empezamos a ver, en ese momento surge de nosotros la necesidad de hablar de Jesús. Surge la necesidad de dar testimonio de Él. Y a veces tenemos miedo cuando vemos que nuestra vida se empieza a meter en problemas porque estás empezando a hacer lo que Dios nos dice, te empieza a dar miedo. Y mucha gente ahí se retira. Ya no quiere seguir adelante. Si ahorita me está empezando a decir mi hermano aleluya, ¿en qué irá a parar todo este tema? Y entonces mucha gente ahí se regresa y ya no continúa siendo un buen cristiano, deja de asistir al grupo donde le están enseñando a vivir
verdaderamente como un testigo de Jesús, deja de leer su palabra, deja de aplicarla, se empieza a sordear otra vez en su oficina, en su medio, en su sociedad, en su casa, y vuelve a ser un cristiano planchado, ¿verdad? Le da miedo. Jesús dijo que nos iba a asistir como lo hizo con este hombre que apenas está iniciando su camino. Jesús prometió la asistencia del Espíritu Santo. En el capítulo 13, en el verso 11 del Evangelio de Marcos, Jesús promete que seremos asistidos por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir en nuestra defensa para ayudarnos, para que nosotros podamos dar testimonio de Jesús en cualquier situación en la que nos veamos. Dice en el verso 11, y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a las autoridades. En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. No se preocupen. Necesitamos cambiar nuestra sociedad, hermanos. Pero esto solamente lo puede hacer la gente que ve, la gente que está convencida porque está viendo. Los ciegos pues no lo pueden ver y entonces pues piensan que todo está bien y así se quedan las cosas. Él enviará su espíritu a tu corazón, como lo hizo con este hombre. Y les respondió a las autoridades máximas de Jerusalén. Ay, si ustedes me dicen que no saben, ¿y cómo es que entonces me dio la vida? A ver, respóndeme. Y dice, con palabras que no podrán refutarles. Y como ya no le pudieron refutar esto, porque efectivamente, a ver, explícame entonces cómo es que yo veo, cómo es que este hombre poniéndome lodo me hizo ver, siendo de nacimiento. O sea, un ciego de nacimiento quiere decir que o no tiene ese nervio óptico, o lo tiene dañado de nacimiento. Es imposible ver. Un ciego de nacimiento no puede ver, no se puede curar. A ver, ahora explícame. Si este hombre no viene de Dios, entonces ¿cómo lo hizo? No, pues no sabemos, fuera, órale, ya, sácate. Se le acabaron los argumentos, no había argumentos contra eso. O sea, no te estoy platicando de una cosa, sino de que ya te dijeron mis papás que yo nací ciego, que yo estaba ciego, que era ciego de nacimiento. A ver, ahora explícame entonces cómo este hombre, si no viene de Dios, hizo esto. Dice, ¿nunca se ha oído hablar de que le hayan dado vista a un ciego de nacimiento? A ver, ahora explícame. Ya no había palabras. O sea, Dios nos da argumentos en el momento del combate para que nuestros enemigos queden en ridículo y nosotros salgamos victoriosos. La persecución siempre nos llevará a dar testimonio. Y lo más hermoso, vean el final, este final es de veras una maravilla, el final de este pasaje. El encuentro con la luz, el encuentro definitivo con el resucitado, con el Cristo luz. Dice al final del texto, versículos 35 al 38. Dice, Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto. Tus ojos ya están abiertos. Ya lo has visto, soy yo quien está hablando contigo. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Llega un momento, hermanos, en nuestra vida de conversión en que se da el encuentro total y definitivo con Él, en donde la fe, a lo largo de todo este proceso de hacer lo que Dios nos dice, ha ido creciendo. Y entonces te encuentras con Jesús y se te quitan todas las ideas equivocadas que habías podido tener de Él, y entonces te arrodillas delante de Él y le dices, Señor, tú eres Dios. He visto qué poderoso eres y te someto completamente de aquí en adelante toda mi vida. Te conviertes ahora sí en un seguidor de Jesucristo, porque has tenido un encuentro personal de ojos abiertos. Ya lo has visto, me estás viendo. Tus ojos se han ido abriendo a través del estudio de la palabra de Dios, de ir haciendo lo que yo te he pedido que hicieras y ahora me puedes ver.
soy yo. Y en ese momento, hermanos, toda nuestra vida da un cambio dramático. Si ya antes veíamos, si ya antes entendíamos, en ese momento nuestros ojos quedan delante de la luz perfecta y plena de Cristo y nuestra vida se transforma radicalmente. Si nosotros vemos en el proceso de Pablo, bastaría con leer lo que nos dice en Filipenses en el capítulo 3, en el verso 7. Dice San Pablo: todo lo que antes tenía por bueno y por agradable, ahora lo tengo por basura, dice el texto. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Este es el proceso final de nuestra conversión, hermanos. Ya hay un convencimiento porque ha habido un encuentro personal en donde yo personalmente lo he referenciado, donde yo lo he descubierto y delante de Él le he dicho: Señor, tú eres Dios. Y le someto mi vida, que es lo que hace con este signo de postrarse delante de Él. El cristiano tiene que terminar este camino dándose completamente, postrándose delante de Él, obsequiándose a Él. Esto nos lleva al seguimiento. Hemos visto este tema de los ciegos. El tema del ciego que generalmente referencio a ustedes es el de Marcos, capítulo 10, versículo 52, que es el final, donde el ciego, Bartimeo, finalmente, después de recibir la vista, cuando ve a Jesús, se postra delante de Él y empieza a seguirlo. ¿Y saben cuándo lo va a dejar, hermanos? Jamás. Ahora es un testigo de Él. Ahora es un siervo de Él. Ahora le ha rendido completamente su vida al Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que alcanzar, hermanos. Y esto cambia totalmente nuestra visión de la vida. Ya nada después de este encuentro con Jesús será igual. Ahora, como dirá a los Gálatas, mi vida es Cristo. Y mientras vivo en esta vida, la vivo en la fe de aquel que me amó. Así debía de ser nuestra iglesia. Pero hay que seguir todo este camino de conversión. Hay que seguir todo este camino que nos lleva finalmente a entregarnos completamente a Jesús. Si nosotros no seguimos este camino, pues entonces nunca llegaremos a ser verdaderamente cristianos, hombres y mujeres comprometidos al servicio de Jesús y de su evangelio. ¿Dónde estamos, hermanos? Cada uno de ustedes, ¿dónde está en este proceso que nos ha ilustrado el capítulo 9 de San Juan? Ubícate, ¿dónde estás? ¿Estás ya haciendo lo que Dios te dice? ¿Escuchas su palabra los domingos y a lo largo de la semana buscas con todo tu corazón ponerla en práctica? ¿Esta práctica de la palabra de Jesús te ha puesto en dificultad con algún amigo, con tu comunidad, con tu barrio? ¿Esta práctica del Evangelio de Jesús te ha puesto en dificultad con la gente de tu casa, tus hermanos, tus padres, tus hijos? ¿Esta situación del Evangelio te ha llevado ya hasta tener dificultades con las instituciones? Porque ya tu vista está tan abierta que ahora te conviertes en alguien que lucha por los valores generales del Evangelio dentro de la sociedad y de la comunidad. Este encuentro con Jesús te ha llevado a ser testigo y ahora hablas abiertamente de Él sin importarte lo que puedan hacerte o pensar de ti. Este encuentro con Jesús inicial en la palabra de Dios ya te llevó a este encuentro luminoso con Jesús y has pasado completamente de la oscuridad a la luz. Hermano, felicidades. Estás ya en el camino de la Pascua. ¿Dónde está cada uno de ustedes? Analícese en este tiempo que nos falta, todavía 3 semanas antes de la Pascua. Busquemos ejercitarnos en obedecer la palabra de Dios, porque solamente el ejercicio de la palabra de Dios
nos llevará al conocimiento pleno de la verdad y con ello a la luz pascual. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.